Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y hoy yo personalmente me voy a dar un gusto, porque hacía tiempo que quería hacer este episodio en particular, para hablar sobre la filosofía, y hoy vamos a hablar cómo la filosofía de Oriente, cómo la filosofía de la India, y influenció y estuvo metida en la filosofía de Occidente, la filosofía que conocemos todos, que seguramente hemos aprendido en la facultad, en el secundario, etcétera, etcétera. Y para eso, un especialista nos va a estar acompañando el día de hoy, que es Chitrak Das, su nombre también es Martín Chara, le doy la bienvenida. Chitrak Prabhu, mis reverencias, Hare Krishna, ¿cómo le va? Hare Krishna, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por estar en este programa. Ya hace rato que estamos de alguna manera teniendo colaboraciones en este tipo de actividades. Y bueno, te agradezco por encontrar esta manera de conectar nuestra filosofía con diferentes aspectos de la cultura de Occidente. Quiero partir de una base, no soy un Sí, especialista, soy un sí. aficionado, me dedico, pero bueno, esa salvedad sí quiero hacer. Bien, en lo que pueda, entonces estoy con vos. Bueno, como dije, es un gusto personal para mí. Prabhu Chitra, que es uno de los mejores oradores, en mi opinión, de conciencia de Krishna en la República Argentina. Y aunque él es muy modesto, yo sé que sabe mucho y vamos a querer aprovecharlo el día de hoy. Así que, Prabhu, vamos a arrancar. Sabemos que la filosofía está académicamente subdividida como en periodos históricos. ¿Te parece que arranquemos de lo más lejano? Vamos primero a la filosofía antigua y vayamos avanzando en el tiempo. Eh, ¿Dónde nace o de qué forma, si hay un punto de origen, si hay un momento cero en donde la India entra en contacto con Occidente y empieza a haber un fluir de ideas entre un lado y otro? Bueno, es muy buena la pregunta, muchas gracias. Voy a hacer una breve introducción. O Sí, sea, cuando hablemos de filosofía y de la relación entre Oriente y Occidente, voy a limitarme únicamente porque puede haber otro tipo de hipótesis, posturas un poco trasnochadas, peregrinas, que caen en excesos, que bueno, no es empíricamente verificable sus postulados. Así que claro. bueno, sí, voy a limitarme a eso. Y quisiera abrir este encuentro, si me permitís, con una cita de un filósofo existencialista alemán, Karl Jaspers, en su libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia. Gran estilo, filosofía hace más de 2500 años en Grecia, Uh China -huh. e India. Entonces, quiero aclarar esto porque cuando entramos en el ámbito del estudio filosófico y sobre todo en el ámbito académico occidental, estamos dominados por una fuerte tendencia eurocéntrica. Bueno, hay muchos autores que defienden esa postura. En síntesis, ellos dicen que la filosofía nació exclusivamente en Occidente, principalmente en estatus de filosofía a otras ideas que no son griegas ni occidentales, dándole el rótulo de pensamiento. Y arriba, pensamiento estaría abajo. Porque la filosofía sería algo racional, metódico, sistemático, y el pensamiento sería algo así como un producto de una visión del mundo o algo del ámbito así. Entonces, el punto es este. Según lo que afirma Jaspers, que en ese sentido él es alemán pero no eurocéntrico, decimos que la filosofía es una actividad que como mínimo se remonta a 2500 años atrás y que paralelamente surge tanto en Grecia como en China como en India. Bueno, sabemos que la filosofía occidental se la denomina en este sentido, significa en griego amor a la sabiduría, y acá hay un punto interesante. En India también, en base a lo que dice Jaspers y muchísimos autores más, como von Glasenapp, como Zimmer, Francisco Romero, Fernando Tola, la lista es enorme, ellos también sostienen la tesis de que hay filosofía en India, y en India, como el término filosofía es griego, se utiliza un término sánscrito que es bastante polisémico, y es la palabra darshan, que nosotros la utilizamos muchas veces también el darshan
dentro del ámbito de la vida espiritual implica, por ejemplo, el poder tomar, estar frente a la deidad dentro del ámbito de un templo, o cuando una autoridad espiritual o un maestro da así una conferencia, está dando un darshan, pero técnicamente el término darshan, que viene del verbo drish, que significa mirar, también se utiliza en India para designar a los sistemas filosóficos. Tanto los sistemas filosóficos que se apoyan en los Vedas, como el Mimamsa, el Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, como los que no se apoyan en los Vedas, como es el budismo, el jainismo, agnosticismo, fatalismo y también el materialismo. Entonces, con esta palabra darshan estaríamos haciendo referencia, para no usar términos foráneos, a la filosofía en la propia terminología sánscrita. Luego de esta introducción, ahí sí podemos ir un poco a la pregunta. Bueno, en la Edad Antigua, y limitándonos exclusivamente a lo académicamente demostrable, Sí. podemos ver una relación entre Oriente y Occidente con Alejandro Magno. Bueno, como vos ya sabés, Alejandro Magno vivió en la antigüedad, era macedonio, fue, si no me equivoco, hijo de Filipo II, y Alejandro Magno logró el sueño de los griegos, que es vencer a los persas. Tal cual. Y no solamente, no solamente conquistó gran parte de Egipto, no solamente conquistó el antiguo imperio persa, sino que llegó a dominar hasta el noroeste de la India. Y el punto que, al igual que como hacía Napoleón y grandes estrategas y conquistadores, ellos no solamente viajaban con sus tropas, sino que también dentro de su séquito tenían intelectuales. Entonces, cuando Alejandro en la Edad Antigua llega hasta a conquistar gran parte de Asia, hasta el noroeste de la India, dentro de su corte, dentro de su séquito, iban filósofos también, filósofos representantes del atomismo, representantes de la doctrina de los cínicos y también de los escépticos. Y acá entramos en un nombre claramente reconocible a nivel filosófico en la historia, que es Pirrón de Elis. Pirrón de Elis acompaña a Alejandro hasta India, y ahí encontramos un primer diálogo académicamente demostrable entre la filosofía occidental y la filosofía de India. ¿Por qué? Porque este Pirrón de Elis entró en contacto con brahmanas, filósofos, con yogis que manejaban ideas filosóficas, y de alguna manera esas ideas retornan luego hacia Occidente. Después tenemos otro punto importante en la antigüedad, que es... Pero te quiero hacer una consulta, si me permitís, ahí con el momento histórico de Alejandro Magno. Una vez escuché que Alejandro Magno o alguien de su corte había tenido acá un darshan o un encuentro con Chanakya Pandit. ¿Eso sucedió? ¿Está como registrado o es un mito? Y al menos digamos, no sé tanto sobre el tema como para hacer una aseveración absoluta. Digo, puede ser, Es posible. pero al menos es posible, fácticamente, pero yo no he leído bibliografía de respaldo. Está bien, Así gracias. que no me animo a establecer fuentes que no pueda demostrar. Está muy bien, está muy bien. Entonces, sí, académicamente creo que sí. Entonces, otro punto importante en la antigüedad es Occidente había enviado un embajador a India, específicamente en el siglo III a.C., una parte importante de la India estaba gobernada por Maharaj Chandragupta. Y dentro de la corte de Chandragupta estaba un embajador occidental llamado Megástenes. Y Megástenes escribió, entre todos sus textos, un conjunto de obras sobre filosofía específica de la India, y la obra de Megástenes luego fue difundida en Europa. Y ahí ya tenemos un contacto directamente basado en textos. O sea, como diplomático, Megástenes también cumplía una función cultural, de enlace entre India y Europa. Después tenemos la inversa, ¿no? En el siglo III después de Cristo nos encontramos con otro rey muy importante en India, que fue Ashoka. Y Ashoka lo que hizo es enviar, podríamos decir, embajadores espirituales, embajadores filosóficos desde India a diferentes partes de Asia, a Egipto, Macedonia, Cirena y Epiro. Específicamente, Chandragupta lo que hizo fue difundir la filosofía del budismo hacia tanto Oriente como también, por supuesto, Europa, Occidente.
Después tenemos un caso muy interesante, una vez que quedan, tras la muerte de Alejandro, toda una serie de sucesores de reyes greco-indios en el noroeste de India, nos encontramos con un gobernante llamado Menandro, que vivía en Kabul, y él veneraba deidades del panteón hindú, y nos encontramos con estatuas y con deidades erigidas a la divinidad, a la suprema personalidad de Dios, a Vishnu, por parte de Megástenes. O sea que Mira qué bueno. es muy interesante. Sí. Después, bueno, como vos sabés, en un momento la hegemonía política estaba en Grecia, después pasa a Macedonia, tras las luchas internas de las polis y qué sé yo, hasta que finalmente, bueno, Roma arrasa con todo. Y en la época de la hegemonía romana hay un yogi indio llamado Sramanacharya, que él viaja a Europa de gira y él estuvo en Europa en la época del emperador Augusto, que es el primer emperador de Roma, el que viene después de César, de Julio César. Y este Shramanacharya difundió también las enseñanzas filosóficas de India en Roma y en Grecia. Perdón, en Roma y en Occidente, ¿sí? Claro. Específicamente. Después hay un filósofo gnóstico llamado Bardesanes, que vive entre 1524, perdón, entre el 154 y 222 después de Cristo, que él recibió influencias hindúes muy directas en su pensamiento. Y después tenemos, una vez que surge el cristianismo, hay un movimiento intelectual que es el de los padres de la Iglesia, y tenemos también la escuela catequística de Alejandría. Pensemos que en la época antigua Alejandría se volvió un centro cultural muy importante junto con Atenas. Y dentro de estos padres de la escuela catequística de Alejandría también nos encontramos con que ellos tienen conocimiento de la filosofía de India, específicamente con Clemente de Alejandría. Y otro caso es el de San Jerónimo. Después, vos sabés que la filosofía académicamente muchas veces se afirma que los romanos no son muy originales en cuanto a Claro. filosofía, Ujú. porque de alguna manera remixan doctrinas griegas, pero lo más sobresaliente de Roma fue el neoplatonismo, y el fundador del neoplatonismo, que es Plotino, él tenía no solamente un conocimiento muy vasto de Platón, sino que él también tenía mucho conocimiento de filosofía de India, y había estado en sus planes un viaje a India que él nunca pudo concretar. Hay pregunta y Y consulta también, antes de seguir avanzando y volviendo un poco quizás atrás en el tiempo, justamente de Platón, ¿no? Porque, bueno, no me consta que él haya leído textos védicos, pero hay muchas similitudes entre las ideas platónicas y cosas que, por ejemplo, aparecen en el Bhagavad Gita. Puede haber sido que alguna vez, no sé, algún texto se haya filtrado en un barco, que alguien haya tenido algún tipo de contacto, a uno de sus tantos discípulos o alumnos le haya traído quizás alguna idea de ese lejano oriente. mira, hay dos respuestas que te puedo dar. Número uno, una vez recuerdo haber leído en un texto de historia de la filosofía que el que tuvo contacto con la filosofía de la India de manera directa fue Sócrates. Y Sócrates fue maestro de El maestro de Platón. ¿De qué Platón. manera? Claro, ¿de qué manera? Hay un relato que aparece en algunos textos de historia de la filosofía, en el cual en el famoso puerto de Atenas, en el Pireo, una vez desembarcaron unos brahmanas, unos sabios de India, y Sócrates fue a entrevistarse con ellos. Entonces los sabios le preguntaron a Sócrates, los brahmanas le preguntaron a Sócrates, bueno, ¿cuál es tu filosofía? Y que en primer lugar uno debe conocerse a sí mismo. Entonces estos brahmanes le respondieron, si uno no conoce a Dios, no puede comprenderse cabalmente uno mismo. O sea que ahí estaríamos pensando que habría que salir de ese giro antropológico que le Claro. da Sócrates a la filosofía para poner a la divinidad en un plano. Eso número uno. Que como te digo, lo he leído en textos de historia de la filosofía, este diálogo entablado entre brahmanas de India y el propio Sócrates como maestro de Platón. Pero después hay otra cuestión que plantea un filósofo argentino muy importante, que es Enrique Dussel. Enrique Dussel es principalmente conocido por ser uno de los cultores principales de la filosofía de la liberación. Ujú. Pero él escribe, creo que en la década del 60 o 70, un libro llamado El humanismo helénico, editado acá en Buenos Aires por Eudeva, y ahí un poco me parece que se puede retomar tu pregunta, en el sentido de que, bueno, esta es una tesis polémica, ¿sí? Pero bueno, en la antigüedad había, perdón, cuando se reconstruye cómo fue un poco la población o el proceso de poblar
Claro. ciertos lugares de Asia y de Europa, hay autores que recurren a la tesis de la oleada avance indoeuropea. Entonces, ahí Enrique Dussel retoma un concepto de otro filósofo, de Paul Ricoeur, y él dice que los pueblos indoeuropeos, antes de su expansión, cuando se encontraban en algún lugar ahí en Asia, rozando con Europa, ellos compartían un núcleo ético-mítico común en el cual había tres ideas básicas, que era el dualismo antropológico, pensar que hay un cuerpo material que es diferente del alma. El dualismo cosmológico, pensar que hay un mundo que vemos y un mundo que no vemos, y el postulado ético de la purificación del alma. Y lo que sostiene Dussel es que allí donde esos pueblos se expandieron, fueron llevando ese núcleo ético-mítico, Claro. las estructuras intencionales de ese núcleo ético-mítico, y que esas estructuras se fueron desarrollando paralelamente en Grecia, en India, y es interesante tu pregunta porque vos fijate constantemente, cuando uno lee la obra de Nietzsche, en varios libros de él dice, porque Platón como los hindúes, porque Platón así como los hindúes, porque uno Claro, puede ver ese ida y vuelta entre Platón y la India. Entonces, claro, tal bueno, cual. después es indudable ese diálogo entre Platón y la India. Para cómo se dio ese diálogo, bueno, tendremos hipótesis sobre Claro, eso. nunca vamos a saber, nunca vamos a saber. También es cierto que por ahí nosotros tenemos una idea de Grecia Y, como esa y es un pequeña tema que isla, y en realidad en la antigüedad el mundo griego llegaba hasta Asia. O sea, la geografía griega en la antigüedad era mucho más extensa que la geografía griega en la modernidad. sí, vos pensás que los griegos impulsaron un proceso de apoiquías, que fue crear colonias, y vos pensás que estaba bajo la influencia cultural griega parte del cercano oriente. Entonces, ahí había, y acá hay un punto importante. Muchas veces, cuando los profesores más ortodoxos enseñan filosofía, dicen que la filosofía surgió en Grecia. Bueno, bárbaro, pero no surgió en Atenas, no surgió en la Grecia europea, surgió en la Grecia asiática. O Claro, sea, porque surgió en la región de Éfeso, de Mileto, o sea, si hablamos de la cuestión geográfica, la filosofía griega surge en Asia, porque no surge en la Grecia que está pegada a Europa, surge del otro lado. O sea, la filosofía griega, si vos lees, por ejemplo, la Ilíada de Homero, se refiere a anteriores a que lleguen los griegos a Grecia, a que lleguen los aqueos y todo eso. Y se refiere a los pelasgos. Esos pelasgos eran de origen asiático. O sea, tal cual, ya los pueblos que estaban en Grecia, antes de los griegos, culturalmente eran de origen asiático. tal cual, O tal sea cual. Sí, que, sí. Muy, sí, muy muy interesante. interesante. Sí, Bueno, Prabhu, te corté ahí el relato histórico. Habíamos quedado ahí entrando al mundo cristiano. sí. Bueno, evidentemente, vos fíjate, por ejemplo, que hay autores del mundo cristiano, de la escuela catequística de Alejandría, que tenían conocimiento de las doctrinas filosóficas indias. Es más, yo recuerdo haber leído en el propio San Agustín, creo que es en Confesiones, si mal no recuerdo, que es el principal padre del cristianismo latino. Él dice que ellos toman, los cristianos primeros, la actividad de cantar dentro de la iglesia, lo toman de la India, y lo sostiene el propio San Agustín. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, pero en general sí hay que reconocer que en la Edad Media no hay mucho contacto entre filosofía de India y filosofía de Occidente, porque básicamente el cristianismo fue una religión que en sentido histórico se consideró poseedor de la verdad, que la verdad última estaba revelada a la humanidad a través de Cristo, y en ese sentido ellos no vieron la necesidad de nutrirse de la filosofía india, ya Y de que hecho, Cristo, sería una herejía. sí, 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 vos lo sabés muy bien, personas que pensaban distinto,
la Inquisición, la quema de herejes, la quema de libros, la excomunión de personas que se apartaban de la ortodoxia de la Iglesia. O sea que básicamente era un clima poco propicio, la Edad Media, para que Europa se nutra de India, aunque sí debemos reconocer en sentido histórico que en parte de la Edad Media estuvo perdida gran parte de la obra de Aristóteles para los propios europeos, excepto el Organon, que era su libro de lógica, su libro sobre lógica y algunos textos más, pero sí retoma el conocimiento de Aristóteles a Europa a través de los musulmanes que venían de Oriente. Tal cual. O sea, claro, vos recordás que los musulmanes en esa época tenían dominada España. Tal cual. Y ellos introducen el aristotelismo en Europa nuevamente, y vos fíjate que no solamente que la filosofía o los autores cristianos más ortodoxos iban a ser hostiles a la filosofía de India, sino que además también eran, en su primer momento, la filosofía cristiana es hostil al propio Aristóteles, porque lo ven que viene de la mano de Averroes, que viene Claro, que era del lado del musulmán. enemigo. Claro, claro. Y de hecho, bueno, sí, obviamente Santo Tomás de Aquino sintetiza en su filosofía el profundísimo conocimiento del cristianismo, elementos de Aristóteles, elementos del neoplatonismo, elementos de filosofía judía, árabe. Fue un avanzado Santo Tomás de Aquino en ese punto. Pero también tuvo resistencias él por incorporar el aristotelismo dentro de la filosofía europea. Tal cual. Y mismo también la filosofía europea medieval, la escolástica, cuando retomaban a Platón y Aristóteles, lo hacían con mucha precaución, porque en la medida que Platón y Aristóteles coincidían con la verdad revelada, los aplaudían. Bueno, ven, hasta la razón en su función natural puede demostrar las verdades que entendemos por fe. Pero cuando Platón y Aristóteles se separaban de lo que decía la revelación, entonces, bueno, ahí aparece el error humano, la arrogancia de la Tal razón. cual. O sea que imagínate que si tenían esos límites para el propio Platón y Aristóteles, ni hablar de incluir la filosofía india. Pero sí, la filosofía india comienza a tener relevancia en Europa a partir de la Edad Moderna. En Muy ese bien. momento sí. Sí, en ese momento sí. ¿Cuál es el primer contacto que tienen los modernos con la filosofía de India? Bueno, básicamente es por comerciantes europeos que volvían de Oriente, y además de traer sus mercancías para fomentar el comercio y buscar ganancias, obviamente traían textos, traían ideas filosóficas, ideas religiosas de Oriente y de India. Y también otro contacto intelectual se da entre los misioneros cristianos, porque Europa envía misioneros a Asia, y ellos no solamente llevaban la fe en Cristo, en el Nuevo Testamento, sino que también ellos traían, algunos de ellos, los más intelectuales, ideas filosóficas de India. Sin Claro. embargo, el contacto fuerte y más serio, porque pensá que tanto comerciantes como religiosos aportaban su mirada respecto a lo que ellos habían comprendido, ¿sí? Pero el contacto ya se comenzó con la Ilustración. O sea, ahí la Ilustración europea le da un lugar importante al estudio de la filosofía de India. Tenemos en 1740, un hito fue la carta del padre Pons de Careical, que lo publica en la revista Letras Edificantes, y ahí este sacerdote hace referencia a la doctrina Nyaya, al Vedanta, al Samkhya, al Jainismo y el budismo. También por aquel entonces tenemos la edición de la Historia Crítica de la Filosofía de Jacobo Brackner, que expone diferentes aspectos de la filosofía india en Europa. También tenés en Francia, por aquel periodo, traducciones que se están haciendo de los Upanishads, que son fundamentales en la filosofía de India, pero que se traducen no del sánscrito, sino que se traducen desde las versiones que vienen de la lengua persa. Ajá. Pero ahí ya tenemos presencia de los... Sí. Y estos Upanishads van a causar más adelante una impresión muy fuerte, bueno, en autores que vos conocés muy bien, como Schopenhauer y tantos otros más. De hecho, Schopenhauer consideraba a los Upanishads, dicho por él mismo, el consuelo de la vida y la muerte. Él se refería a él con esa expresión. Y un punto importante que te puede interesar, Raúl, es Sí. que en el año 1785, acá hay un hito importante para nosotros.
En 1785, un intelectual de Gran Bretaña, Charles Wilkins, tradujo 1785. Esa sería la primera traducción del Bhagavad Gita. Sí, pero a lengua europea. Tal cual. A lengua europea. Y es Warren Hastings, un personaje muy importante que fue el fundador del dominio británico en India, el que escribió el prólogo para dicha obra. También otro punto importante es que von Humboldt escribió un ensayo del Bhagavad Gita por aquel entonces, que es el ensayo del Bhagavad Gita que lee Hegel. Y Hegel escribe a su vez su propio ensayo sobre el Bhagavad Gita. Yo recuerdo haber leído novelas de Hegel donde aparecen referencias directas a la filosofía de la India, incluso en Hegel recuerdo haber leído el nombre de Krishna también. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Y acá ya, no bueno, y estamos, ya después... acá ya estamos metiendo manos en la masa, ¿no? Porque acá ya es el Bhagavad Gita, ya no es que, bueno, es un filósofo perdido, ya hay un texto fundamental. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en Hegel técnicamente tenemos una visión muy dual sobre la filosofía de India, porque he leído la traducción de algunos seminarios de él, donde él directamente decía que en India hay filosofía y una lógica formal fuertemente desarrollada, y hay otros textos de él donde directamente él le niega a las doctrinas indias el estatus de filosofía. Y bueno, hice una investigación sobre ese tema, es muy interesante, bueno, eso amerita Otro un encuentro. desarrollo. Sí, 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 eso amerita un desarrollo porque, bueno, Hegel es uno de los más grandes filósofos de toda la historia de Occidente y es un filósofo que tuvo provocado una gran influencia en el resto de otros autores, pero a su vez también adolecía de ciertos conocimientos, a pesar de que en algunas cuestiones él llegaba a conclusiones lapidarias, pero entramos ya en la edad contemporánea, también un autor de Gran Bretaña, Colebrooke, en 1824, escribió un texto llamado Ensayo sobre las filosofías de los hindúes. Y bueno, él ahí expone básicamente los principales sistemas que te comenté previamente. Pero bueno, como te decía, en Alemania, Herder también le dio un importante impulso a la filosofía y cómo el romanticismo exaltaba lo exótico, entre ellos lo oriental, la India en parte, entonces bueno, de alguna manera Hegel tenía que poner un dique de contención, ¿sí?, Claro, al claro. desborde del romanticismo. Sí. Pero bueno, hay más cuestiones también, ¿no?, en el fondo. Pero hay un personaje clave en Alemania que es Schlegel, ¿sí? Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, vive entre 1772 y 1829, fue lingüista, crítico literario, filósofo, hispanista, poeta, y Schlegel va a ser fundamental porque él fue nombrado en una cátedra en Bonn y estableció académicamente el comienzo de los estudios indios en Alemania. O sea, Schlegel es el fundador de la indología alemana. Y este Schlegel, como gran autor que fue y como disertante así interesante, él hizo escuela y formó discípulos. Entonces, a partir de Schlegel hay toda una ramificación de diferentes autores que son seguidores de él, más directos o más indirectos, que luego van tomando posicionamiento en diferentes cátedras de universidades alemanas. Claro. Es interesante esto que los alemanes tomaron como mucho interés por la filosofía de la India, Sí. ¿no? Y de hecho, Srila Prabhupada decía que manejaban mejor el sánscrito que los propios hindúes. Sí, lo que pasa que también eso que vos decís es correcto, pero a su vez también es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema en cuanto a la metodología de estudio de la filosofía de India. Esto lo señala un autor europeo, René Guénon, en su libro Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes. Es cierto que los alemanes hacen obra de erudición, pero a criterio de Guénon se comete un error con India
¿por qué? Porque los alemanes utilizan métodos empíricos y métodos históricos al estudio de la filosofía india como si tuviesen que reconstruir una filosofía del pasado. Claro, Lo cual, por ejemplo, sería muy válido al analizar Platón o Aristóteles, porque hoy en día no tenemos platónicos o aristotélicos en el estricto sentido del término. O sea, tenemos autores que tienen influencia de Platón o Aristóteles, pero no tenemos discípulos fieles de Platón y Aristóteles. tal cual. Entonces, a criterio de Guénon, la aplicación de ese método por parte de los alemanes es incorrecto. ¿Por qué? Porque a diferencia de la cultura griega, que ya se extinguió en ese sentido de esa concepción de la antigüedad, porque Grecia sigue existiendo, pero es un país que se ha desarrollado en muchos sentidos. Entonces, esa metodología, según Guénon, es incorrecta para estudiar la filosofía de la India. ¿Por qué? Porque la filosofía de la India tiene representantes autorizados en la actualidad. Entonces, esa postura que planteaba Guénon en aquel entonces, ¿sí? Habría que ver cómo se manejan Claro. los indólogos actuales, ¿no? Ujú. Pero a criterio de Guénon, en esa época que él critica, tal vez la crítica esté desfasada, puede ser, pero implicaba un ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque eso en última instancia te decía que eran los propios alemanes que podían saber más de la India que los propios hindúes en cuanto Claro, a filosofía. Claro. Entonces lo que él propone es, si vos querés saber cómo es la filosofía de la India, recurrí a maestros o intelectuales o filósofos o brahmanas que estén en la actualidad consustanciados con el propio pensamiento de su civilización. Y esa es una diferencia grande entre filosofía oriental y occidental. ¿Por qué? Porque los grandes autores de Occidente tienen un momento de esplendor, sí. tienen un momento que hacen escuela, que publican textos, que son leídos con pasión, que tienen discípulos, que tienen una influencia directa sobre su momento cultural, algunos de ellos tienen una influencia posterior, pero después de un tiempo son grandes individuos venerados en la historia del pasado filosófico. En cambio, la filosofía de la India es una filosofía que se mantiene viva hasta el día de hoy. Claro. Así como se estudiaba el Bhagavad Gita hace miles de años en India, se lo sigue estudiando el día de hoy. Así como se estudiaban los Upanishads hace miles de años en la relación entre maestro y discípulo, en el ashram, se siguen estudiando en instituciones, en templos, hasta el día de hoy. Claro, no es un Esa es una diferencia. pensamiento muerto, sigue vigente y sigue impactando en la sociedad. Claro, y vos fíjate también, Arjuna Saka, que por ejemplo, permitime esta expresión coloquial, pero a veces en Occidente hay un poco Boca River, incluso en Claro. el ámbito filosófico. Decía Aristóteles, una famosa frase, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, sí, sí, bueno, vos me Claro, claro. entendés, o sea, cada filósofo en algún punto o venera al anterior O lo o destruye. critica al anterior, o como dice uno, yo filosofo a martillazo, o sea, rompiendo todo. ¿Entendés? Como, o sea, cada filósofo tiene una ansia de superar al anterior. Vos fíjate que ya en el libro Alfa de la Metafísica, Aristóteles, ¿qué hace antes de exponer su propia doctrina? Critica a los presocráticos, critica a Sí, sí, tal Platón. cual. Entonces te dice, están todos equivocados menos yo. O la versión hegeliana. Todos son una preparación para llegar a mí. Y yo vengo así, Me estaban esperando a mí. claro, claro. Entonces, el punto es que, si me permitís, yo tengo una expresión tomada del ámbito de la tecnología que creo que no está mal extrapolarla. En el ámbito de la filosofía india, y sobre todo de esas filosofías que se apoyan en los Vedas, como el Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, más que un autor dentro de la misma escuela, más que buscar refutar a otro, yo lo que considero es que cada autor nuevo actualiza las doctrinas del anterior, las va actualizando, porque no arranca de cero, porque no dice estaban todos equivocados y yo con mi complejo de Mesías digo, ahora yo los voy a salvar del error, Claro. sino que los representantes actuales de esas escuelas que son parte de las grandes tradiciones de pensamiento de India, lo que hacen es básicamente eso, expresar en un lenguaje más actual, o con ejemplos más actuales, o con argumentaciones más actuales, ideas que son propias de una tradición filosófica milenaria. Tal cual. Chitrak, antes Sí. que sigamos con el desglose histórico, me gustaría conocer un poco de tu historia, cómo que vos llegás a la filosofía, cómo que te empezás a apasionar
por esto de las ideas y del pensamiento y demás. ¿Cómo fue tu viaje hacia esta área del saber? Bueno, mirá, tengo que retomar a Jaspers, con quien abrimos la clase de hoy. En mi caso personal fue la situación límite. O sea, me tocaron en mi adolescencia vivir eventos bastante complejos en todo sentido, Ujú. y esos eventos complejos es como que me sacudieron del mundo, del sentido común, me sacudieron del conformismo y me hicieron preguntar de alguna manera ciertas cuestiones asociadas al sentido de la existencia, a la vida más allá de este cuerpo. Claro. Y en ese momento yo era Boy Scout. Eh, Gran parte de mi adolescencia me dediqué a eso. Y recuerdo que más o menos por diciembre yo le contaba a un compañero mío Scout, mirá, a mí me parece que tiene que pasar algo después de la muerte, como que acá todo no se acaba. Entonces un día viene este chico, que era un guía de patrulla, y me dice, toma, esto es para vos. Y me da un libro llamado Volver a Nacer. No. Muy bueno. Sí. Y bueno, comencé a leer ese libro, realmente mucho no entendí, porque no me daba la cabeza para tanto, pero algunas cuestiones fui como captando. Seguido de esto, una vez me encuentro en un mueble de casa una revista llamada Atma Tatva. Otra vez. Sí, sí, que tenía una imagen de una divinidad que yo no conocía, llamada Krishna, que estaba como en un bosque con una flauta, me pareció muy interesante, y ahí sí entendí. Leí un artículo que se llamaba, creo que, Meditación para la Era Moderna. El autor creo que era Harikeya Suar. Mira qué bueno. Y sí, aparecía ahí un mantra, entonces yo probaba en casa, ahí pronunciar ese mantra, y veía que tenía un efecto. Y después de eso ocurrió algo muy particular. Fui a un comercio local y me encontré en ese comercio el mantra Hare Krishna. Muy loco. Y le pregunté al dueño del comercio, ¿y eso qué es? Porque no lo podía conectar con lo que había leído antes, había pasado ya un tiempo. Y bueno, y me invitó a una serie de charlas que iba a dar un maestro espiritual alemán, Bhakti-Bhushán Swami Maharaj, en la ciudad de Punta Alta, cerca de, cerca de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, claro, claro. Pero Sí, este sí. negocio, Y este bueno, local era de un devoto, ¿vos sabías? O sea, ¿nunca te enteraste sí, si era un devoto o algo? sí, por supuesto, Ah, porque después entablamos una relación muy interesante, sí, por supuesto, sí, sí. Ramapati Prabhu, hace poco dejó el cuerpo. exacto, sí, sí. Y yo tuve una relación con él, con su esposa, con sus hijos. Bueno, uno de los hijos de él era el compañero mío del Grupo Scout. Y bueno, y después de ahí me vine para acá a estudiar y empecé a ir a un templo Hare Krishna que estaba en Andonaegui 2054, Villa Urquiza, y ahí continué con mi formación en la tradición védica, la tradición Vaishnava. O sea que se podría decir que tu encuentro con la filosofía también fue tu encuentro con la vida espiritual, casi como al unísono. Sí, 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 sí. Y bueno, y tras leer Satmatattva y luego volver a nacer, ir a escuchar clases, a practicar la meditación en el Mahamantra y todo lo demás, bueno, comencé a leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, y un tiempo después, bueno, yo estaba en la secundaria en esa época, tenía 16 años cuando conocí a ISKCON. Y bueno, y terminé la secundaria y empecé a estudiar abogacía por mandato familiar, básicamente eso, y bueno. No funcionó. eh, no, estudié unos años, es una carrera muy interesante, pero bueno, hasta que fue la lectura del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, que me hizo pensar al revés. Digo, ¿y qué pensarán en Occidente? Y ahí decanté por empezar a leer filosofía occidental, ya organizadamente, a nivel de estudio y todo eso. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, si querés, podemos volver a lo donde nos habíamos quedado. Estábamos, creo, ya en los contemporáneos, ¿no? Ya filosofía contemporánea. Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, hay toda una serie de seguidores directos o indirectos de Schlegel que ellos van
posicionándose en diferentes cátedras de universidades alemanas, y ahí se da esta expansión, ¿sí? del interés que tiene Alemania por la filosofía de India, lo que vos decías, ¿no? Que parecen saber el sánscrito mejor que los propios hindúes. Sí, sí, Sabemos que los alemanes tienen fama de eficiencia. tal cual, tal cual. Sí. Entonces, bueno, te encontrás con autores como Ottmar Frank, como Polley, Windishman y varios más que fueron tomando cátedras en universidades de Alemania. Bueno, obviamente en la filosofía contemporánea tenés mención de filosofía india, como habíamos comentado, en la obra de Hegel, obviamente en la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, en Schelling, otro idealista alemán, y por supuesto siempre hay menciones a la filosofía de India en la obra de Nietzsche. Sí, tal cual. Eh, sí, sí. Y a fines del siglo XIX hay un renovado interés en Europa por el estudio de la filosofía oriental y la India en particular, con autores enormes como Max Müller y uno de los pocos amigos que tenía Nietzsche, que es Paul Deussen. Que ahí en la obra de Deussen tenemos un acceso al Oriente y a India en particular que es muy, muy interesante. Quiero volver un segundo, Chitrac, si podemos, a Nietzsche, porque es como interesante la contradicción quizás que hay en él, ¿no? Porque tiene libros como, por ejemplo, El Anticristo, donde está durante todo el trabajo criticando a la iglesia o a la religión cristiana y sobre el final termina elogiando los Vedas, ¿no? O tiene frases como Dios ha muerto, pero al mismo tiempo tiene este contacto con un pensamiento que es teocéntrico. Sí, yo creo que de alguna manera, vos fíjate que hay un autor alemán, un filólogo, llamado Werner Jäger. Él escribió muchos libros interesantes, muy profundos, muy bien documentados. Una obra monumental de él es Paideia, también editado por el Fondo de Cultura Económica. Y aclaro, esa editorial no está auspiciando mi clase. Bueno, pero podemos dejarlo para el futuro en todo caso. Vayamos tirando Sí, sí. puentes. Sí, sí. Pero bueno, pero el punto es que, vos fíjate que hay un libro de él para referirse a la filosofía presocrática, que son los primeros autores de Occidente, de los cuales no nos han llegado obras escritas a nosotros, sino testimonios Claro, tomados de referencias. Diógenes Laercio, sí, Platón, Aristóteles. Pero él, ¿cómo titula su libro sobre filosofía presocrática? La teología de los primeros filósofos griegos. O sea, el pensamiento filosófico en Occidente, cuando se inicia, que surge no en Europa, sino en Asia, como habíamos visto, es teológico, porque la filosofía occidental surge buscando la causa de todas las causas. Es una filosofía fuertemente metafísica. Uh -huh. Entonces, en un punto, la filosofía occidental no puede liberarse del todo de la búsqueda de un principio, de la búsqueda de un fundamento, o de la búsqueda de Dios, si querés en Claro. última instancia. Entonces, hace poco, antes de la cuarentena, tenía una charla con una estudiante de filosofía que decía, y lo que pasa es que para ser filósofo hay que ser ateo. Y le digo, ¿y quién te vendió eso? Claro, porque realmente, si vos, digo, no queriendo bajar una línea, como a veces se hace desde una cátedra o algo así, si vos te pones a estudiar la biografía de los grandes filósofos de Occidente, yo te diría que, para no exagerar, el 90% de los filósofos occidentales tenían una idea de lo divino. Tal cual. No te digo una idea de Dios, porque en Occidente cuando pensamos en Dios, pensamos en la cultura judío-cristiana. Pero vos fíjate, para los presocráticos estaba ese arjé, ese principio sin principio, o el agua, o el fuego, o el aire, o el infinito. Eso era Dios para ellos. Uh -huh. Para Platón, ¿qué es la divinidad? Las ideas, lo suprasensible, lo trascendente, la idea de bien. Para Aristóteles, ¿qué es Dios? El primer motor inmóvil. Bien, para la tradición, obviamente, cristiana medieval, es el Dios revelado, la Biblia y todo eso. Pero vos fíjate que incluso en una edad antropocéntrica como en la modernidad, en la meditación tercera del discurso metafísico, ¿a dónde llega? Luego de haber en la primera meditación dudado de todo y luego de haber establecido la existencia del yo como sustancia pensante, en la tercera meditación, ¿a dónde llega Descartes? A Dios. Y Spinoza, que no es un pensador cristiano, piensa en Dios como sustancia, como naturaleza. Y Kant
en la Ilustración vuelve a pensar a Dios ya no como algo que cae dentro del campo de lo cognoscible, pero sí como idea regulativa en el ámbito de lo pensable. Y para Hegel, bueno, la razón, la idea, Dios, o sea, entonces, evidentemente Nietzsche se inscribe dentro de una cultura Claro, de la que intenta salir, pero de la que no puede romper en un 100%. Entonces, estaría mal documentado si te digo todos los filósofos occidentales creen en Dios. Eso estaría pésimo decir eso. Pero sí te digo, sin lugar a dudas, que el 90% de los grandes filósofos de Occidente han fundamentado racionalmente una idea acerca de lo divino, claro, una especie como que de puede ser, Dios filosófico. sí, que en algunos casos coincide con el Dios de la revelación cristiana, y que Claro, en otros casos será otro tipo de divinidad, como la arjé de los presocráticos, las ideas en Platón, el primer motor de Aristóteles, el uno en Plotino, ujú, que es un punto muy importante, la tradición neoplatónica, fíjate que llega, o por lo menos como discusión, hasta la Edad Media con el problema de los universales, eh, o Dios, bueno, como idea, o Dios como lo pensable, o Dios como la totalidad de la naturaleza en el caso de Spinoza, y ni hablar en el caso de Leibniz. claro. O fíjate que en la filosofía contemporánea, el propio Jaspers, cuando acuña el concepto de trascendencia o lo circunvalante, está haciendo referencia en parte a Dios. Tal cual. Sí, y entonces, bueno, yo creo que Nietzsche intenta romper con un modelo el cual no puede romper del todo, pero él lo intenta. Sí, sí, tal cual. Pero ese espíritu trágico lo persigue, la paradoja sigue ahí. No, por eso hablaba, ¿no? de un espíritu como contradictorio, ¿no? Había muchas paradojas, Sí, muchas contradicciones en Nietzsche, tal cual. Bueno, de hecho, él no, en un momento, en una de sí, sus frases famosas, solo creería en un Dios que sabe bailar, ¿no? claro, claro. Y vos fijate, con esta frase estás dándome pie a algo muy importante, que en la tradición filosófica y teológica de India, hay un texto muy interesante que vos lo conoces muy bien, el Néctar de la Devoción, que es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, y básicamente ese libro, el conocimiento que encontramos acerca de Dios en ese libro es asombroso porque es extremadamente analítico y minucioso, y aunque Dios es un ser infinito, ahí Rupa Goswami está describiendo las principales características de Dios, y una de esas características es que él es un músico experto, Tal cual. que él es experto en la ejecución de instrumentos musicales, él es experto en la danza, él es experto en el lenguaje, él viste de modo artístico. Entonces, bueno, Bueno, Nietzsche y esa, encontró a su Dios, al final Nietzsche encontró a su Dios. y esa divinidad es Krishna, es Krishna, es Krishna. Ahora, el año pasado, tuve un encuentro con un doctor en filosofía, con el que estuvimos hablando de estos temas, y él mencionó un libro donde, es un libro que aclaro, no lo leí, no lo leí, pero este doctor en filosofía me contaba que hay textos escritos por investigadores europeos donde señalan que esa divinidad, Dioniso, de la que habla Nietzsche, es la divinidad que en India se conoce como Shiva, o que tiene conexión o relación con esa divinidad que es Shiva. Pero bueno, aclaro, eso no lo leí No le- directamente, no es puedo otra posibilidad. aseverar. Sí, otra posibilidad. Pero pensemos también, como vimos hace un rato, que Paul Deussen, un orientalista experto europeo, era uno de los pocos amigos que tenía Nietzsche, y bueno, uno puede ver en Nietzsche, ¿no?, esa cuestión de hacer referencia a la India constantemente. Tal cual, tal cual. Chitrak, ¿algún otro material queda ahí de la filosofía contemporánea? No, simplemente un breve comentario Sí. que, digamos, la otra cara, el anverso de esto. Y es que, como vos bien sabés, India es un territorio que sufrió a través de la historia diferentes invasiones. Ya habíamos hablado de Alejandro Magno y los griegos. India fue invadida por mongoles, Ujú. India fue invadida por musulmanes, India fue invadida por ingleses. O sea, India es un país que tradicionalmente casi todo el mundo quería llegar, hasta el propio Colón quería llegar ahí.
Tal cual. Todo el mundo quería llegar a Entonces, la India. sí, sí. Entonces, lo que faltaría un poco mencionar son dos cosas más, y es cómo India toma contacto de nuestra filosofía occidental. Muy Es uno bien. de los puntos. Entonces, India conoce masivamente la filosofía occidental a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque con la conquista, o sea, los ingleses no tenían únicamente el control territorial o el control económico, tenían también, intentaron implantar un control de tipo cultural. Claro. Y uno de los dispositivos de ese control era fundar universidades en India al estilo europeo. Entonces, en esas universidades, que surgieron en India en el siglo XIX, ahí los europeos organizan y difunden el conocimiento de la propia filosofía occidental en India. Esto es interesante porque surgen unos híbridos en India, las lecturas que hacen los indios de Hegel, que hacen los indios de Marx, que hacen de Me imagino. Comte. Sí, sí, Si es es algo interesantísimo. si es algo parecido al cine hindú, yo ya me imagino lo que debe haber sido. Sí, puede haber sido, es muy interesante. Pero lo que es más interesante es la huella que esto deja a nivel metodológico. ¿Por qué? Porque obviamente India, creo que es en la década del 40 del siglo XX, que se independiza de Inglaterra, y evidentemente no solamente hay una independencia política y todo lo demás, sino que ellos quieren de alguna manera reflotar, resignificar y rejerarquizar su propia cultura. Y con toda esta modalidad de estudio que habían traído los europeos, son los propios indios que empiezan en la propia India a nivel académico a escribir ellos mismos tratados de filosofía, pero con los cánones Claro. metodológicos y estándares de tipo académico. Más Y así es que sistemático. claro, y así es que los propios indios comienzan a escribir sus propias historias de la filosofía india, sus propios diccionarios filosóficos, los propios tratados que comienzan a bucear de manera mucho más metódica en las raíces de su propio pensamiento filosófico. Bueno, si me permitís, para concluir, había un segundo punto que me Sí. parece interesante y que es jugar un poquito con la historia del huevo y la gallina. A ver, a ver, a Sí. ver. Entonces, ¿qué se ha pensado sobre la problemática del comienzo de la filosofía? O sea, con la expresión comienzo de la filosofía se hace referencia al cuándo y dónde. Es decir, en qué momento es que la humanidad da ese paso para intentar comprender racionalmente la realidad. Y tenemos diferentes posturas. Digo de las académicamente demostrables, ¿sí? Entonces, desde la antigüedad en adelante se plantearon de modo recurrente las cuestiones sobre el comienzo histórico de la filosofía. Es decir, ¿la filosofía surge en Europa o la filosofía surge en India? ¿O la filosofía surge en Occidente o surge en Oriente? Sí. Y la verdad es que el propio Occidente ha desarrollado posturas divergentes sobre esto. O sea, cuando vos vas a cursar filosofía en la facultad o mismo en la secundaria, te dicen, filosofía significa amor a la sabiduría y es una actividad intelectual que le inventaron los griegos hace más de 2500 años. Bueno, Yeah. sí. De Tales de Bueno, Mileto para adelante. exacto. Antes de Tales No no había. hubo tal cosa como mirar lo griego, la gente no intentaba tener una visión metódica y sistemática de la realidad, pero bueno, remitámonos al ámbito de lo académico. Entonces, por un lado, en la antigüedad, un autor llamado Luciano de Samosata, que vivió entre el 120 y el 180 después de Cristo, fue abogado, sofista, retórico, escritor. Él fue contemporáneo a un emperador muy famoso, estoico, que fue Marco Aurelio. Filósofo también. Entonces, sí, sí, filósofo también. Filósofo también, autor de las meditaciones, de algunas traducciones soliloquios, ¿sí? Eh, entonces, el punto es que Luciano de Samosata, en su obra Esclavos Fugados, él sostenía, él como autor antiguo y occidental, que la filosofía comenzó en India y no en Grecia. Muy interesante. Eso, sí, eso sostenía este autor. Después, esta misma idea la sostiene en el tiempo otro conjunto de autores, como Abad Foucher,
Y también Víctor de Cuzán sostenía que los filósofos indios habían creado la filosofía y no los occidentales. Y hablamos de autores orientales, autores occidentales que dicen que la Claro. filosofía surge en India y no en Grecia. Y después, obviamente, tenés el Anverso, Diógenes Laercio, al inicio de su obra Vida y Opiniones de los filósofos más ilustres, dice que la filosofía comienza con los griegos, y no solamente eso, que toda educación de la humanidad comienza con los griegos, él no era muy eurocéntrico, No, y no. después, bueno, hay... No, no, Para nada, para nada. no, no. Eh, sí, eso es un ejemplo claro de lo que Guénon llama el prejuicio clásico. Que toda la civilización surge en Occidente y si el resto del mundo tiene algún tipo de vestigio de civilización es porque lo tomaron de los romanos que se expandieron por Asia y por África y por Europa. Bueno, y después tenemos un autor como Niebuhr que sostiene que los indios tomaron la filosofía de los griegos, pero bueno, pero nadie aceptó sus afirmaciones, pues las relaciones cronológicas lo refutan. Entonces, lo que sí podemos decir en sentido conclusivo y académicamente demostrable es esto anterior, y sí podemos ver que a nivel de conclusión no se puede decir que todos los filósofos de Occidente tengan influencia de la filosofía india, eso no se puede decir, eso es totalmente inválido, no está corroborado por la documentación necesaria, pero sí se puede decir, Arjuna Saka, que autores como Pitágoras, Leucipo y Demócrito presentan puntos en común muy marcados con la filosofía de India. Lo que sí también es un tema de investigación es el paralelismo y las fuertes similitudes que hay entre la lógica de Aristóteles, expresada en el Organon, y la lógica de un sistema filosófico de India llamado Nyaya, que ellos básicamente desarrollaban eh, la lógica y también ciertas técnicas de dialéctica erística para poder vencer en la argumentación, como hacían los sofistas de Occidente, ¿sí? En un Claro, punto. claro. O sea que Entonces, sería que en paralelo, en simultáneo, estos dos sistemas estaban como creando al mismo tiempo. sí, sí, y hay muchas similitudes en el estudio de los razonamientos, reglas de validez, análisis de los términos, es muy interesante. Eh, y lo que sí es verosímil, académicamente hablando, decir que hay influencia directa de la filosofía de India en autores occidentales, gnósticos y neoplatónicos. Es decir, es prácticamente demostrable la influencia de la filosofía de India en Basílides, Orígenes, Plotino y Porfirio. Específicamente ellos toman elementos del Vedanta, del Samkhya y algunos del budismo Claro. para construir sus propias doctrinas. Y pensá que por el lado de Porfirio, como te comentaba previamente, que es un neoplatónico muy importante, por el lado de Porfirio, y un tema interesante también, dentro de los filósofos neoplatónicos y neopitagóricos, era regla frecuente la práctica también del vegetarianismo. Tal cual. Sí, sí, había ¿Sí? ya no solamente el pensamiento, sino también hábitos y estilo de vida. Tenían que ser como Sí, adherentes a la filosofía. sí. Pero bueno, vos pensás que la influencia de Plotino es muy grande y la obra de Porfirio es la que prolonga hasta la Edad Media, habiendo superado incluso la Edad Antigua la cuestión del análisis del problema de los universales, como te comentaba previamente, los escolásticos medievales. O sea que no es un tema menor. Y donde sí hay influencia directa, segura e innegable e indiscutible, en sentido académico, de la filosofía india en la filosofía europea o occidental es en Schopenhauer, en Krauss, en Mailander, en Hellenbach, en Nietzsche, en Hegel y en tantos otros más. O sea, no estoy diciendo que la filosofía de India haya determinado su pensamiento, pero sí vemos en esos autores referencias directas a los sistemas filosóficos de India. Buenísimo, Chitrak, súper interesante. Y hoy, por ejemplo, en el mundo globalizado, en el mundo de las redes, en el mundo donde ya la información vuela en vez de viajar, ¿hay diálogos entre distintos sistemas o ya todo el planeta está más o menos de acuerdo en un solo discurso?
realmente no quiero exceder mi capacidad de análisis. O sea, yo no soy un especialista en filosofía contemporánea, así que puedo hablar con seguridad de lo que leí, de lo que escribí, pero la cuestión me supera. Lo que sí creo en relación con esto es que de alguna manera Occidente indudablemente tiene una tradición filosófica importantísima. Vos observá, Arjuna Saka, que si analizamos la cosa de manera analítica, hay un texto muy interesante de Fernando Tola y Carmen Dragonetti llamado Unidad en la Diversidad, y ellos ahí demuestran conclusivamente, sin lugar a dudas, la relación filosófica que hay entre Oriente y Occidente. Ellos demuestran el estatus filosófico de las doctrinas indias, y ellos lo que hacen es analizar qué conceptos en común hay en Oriente y en Occidente, qué doctrinas en común hay entre Oriente y Occidente, y qué fines hay en común entre la filosofía oriental y occidental. Y ellos sostienen algo que también sostiene Helmut von Glassenap en su libro La filosofía de los hindúes, y es que las relaciones y paralelismos entre filosofía de India y filosofía de Europa es hasta la modernidad, ahí corta. O sea, en la edad, sobre todo en la edad antigua, Claro. vas a encontrar una relación importante en cuanto a conceptos. O sea, hay dualismo antropológico en India, dualismo antropológico en Grecia, y hay este postulado de la doctrina de la moral de la purificación del alma, Platón, era un tipo de lógica, sea el desarrollo de las ciencias naturales, mismo el propio Occidente, de alguna manera, hay separación entre filosofía y ciencia, pero el punto es que sí podemos concluir que hay conceptos muy similares en India y en Occidente, sí podemos concluir que hay doctrinas muy similares, y sí podemos concluir que hay fines muy similares, porque vos fíjate que en última instancia la filosofía pitagórica, la filosofía de Platón, buscaban liberar al alma del ciclo de reencarnaciones. Claro. O sea, consideraban al cuerpo mediante el conocimiento filosófico o científico-matemático, como sostenía Pitágoras, más la práctica de la virtud, que se producía la purificación del alma, desenredarla del ciclo del nacimiento y la muerte. Y fíjate que también dentro del Bhagavad Gita, dentro de los Upanishads, también tenemos una clara presencia de este pensamiento liberacionista, la idea de que no somos el cuerpo, que no somos las designaciones que acompañan al cuerpo, que ni siquiera somos en realidad el cuerpo sutil, como la mente, el ego, la inteligencia, que el alma es espiritual, que el viento no la puede marchitar, que el agua no la puede mojar, el viento no la puede quemar, ningún arma la puede destruir, y que en última instancia el alma tiene que desapegarse del deseo material, desapegarse del cuerpo para en su estado puro conectarse con la divinidad, conectarse con Krishna. Entonces, el punto sí es que Occidente de alguna manera se alejó de los fundamentos de su cultura. La cultura griega, la filosofía griega, era una filosofía del ser, en función de lo que ellos entendían como ser, Claro. ¿sí? No en función de la crítica que obviamente va a hacer Heidegger en el siglo XX. Es una filosofía fuertemente ontoteológica, la filosofía griega, y el punto es que el Occidente actual de alguna manera rompió con sus raíces. El Occidente actual, más que buscar el mundo de las ideas, está intentando cada vez controlar y dominar de manera más científica y acabada el mundo sensible, el mundo de la opinión, y en ese sentido Occidente se ha apartado de sus propias raíces. Y es por eso que de alguna manera creo que se podría entablar un diálogo fructífero entre Oriente y Occidente, no únicamente desde el punto de vista intelectual o académico, no existencial. En el sentido que creo que la filosofía de India, la filosofía presente en el Bhagavad Gita, en los Upanishads y en tantos otros textos más, de alguna manera son conscientes de la importancia que tiene saber quiénes somos, de la importancia que tiene plantearnos cuál es el origen de todo y cómo restablecer nuestra relación con ese origen. Entonces creo que el diálogo entre Oriente y Occidente sería muy fructífero
porque de alguna manera si Occidente tomase en cuenta la filosofía del Bhagavad Gita, sería también como volver a sus propias raíces griegas. Claro. Sería un poco como un renacer importante de la cultura y daría la posibilidad de no vivir en una modalidad existencial del tener, como decía un filósofo alemán contemporáneo, Erich Fromm, que es la modalidad existencial que domina al hombre actual, sino que ese diálogo entre Occidente y la India nos permitiría elevarnos a una modalidad existencial del ser, donde las preguntas como quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, cobren mucho más relevancia al momento de orientar nuestro paso por el mundo y también de pensar lógica y analíticamente proyectos de vida que nos permitan autorrealizarnos en todo sentido, y sobre todo en el sentido intelectual y espiritual. Muy bien, Chitrak. Te quiero agradecer el tiempo, todo el conocimiento, todo el aporte que has hecho a este episodio de Bhakti 360. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu. Suerte ahí con todo lo que viene para lo que resta del año, para bueno, tu carrera profesional, para tu vida espiritual, Prabhu. Muchísimas gracias. Estamos muy felices de haberte tenido acá en este espacio. Bien, bueno, Arjuna Saka Prabhu, el agradecido soy yo, porque vos siempre sos un motor de entusiasmo para mí, siempre te veo súper activo, siempre estás generando proyectos, programas, estás siempre en toda esta movida cultural, de alguna manera impulsando con todo lo que vos sabés, con tus prácticas personales, con el maravilloso grupo de personas con el que trabajás habitualmente, toda esta cultura Vaishnava, que es tan importante, por lo menos para mí. Así que te agradezco por ser ese motor de entusiasmo. Bueno, gracias, Santo. Un saludo a la distancia. Y bueno, y para todos aquellos del otro lado, será hasta el jueves que viene. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna.